Muy buenos días, hermanos. Continuamos hoy nuestra serie sobre la cosmovisión. Bajo el título La fe que vence al mundo, estamos en el segundo paso, que tiene que ver con la caída y los efectos de la caída en las diferentes organizaciones y estamentos de la sociedad. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Es un proverbio bien conocido que dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y el título que yo le he puesto a la enseñanza en esta mañana es ¿el pueblo se alegra? Porque básicamente lo que está describiendo aquí este proverbio es que hay alegría tanto cuando el justo gobierna como cuando el perverso muere. Hoy nos corresponde hablar sobre los aspectos de la cosmovisión en asuntos de la política, es decir, cómo ver o cómo entender la política a la luz de la Escritura. Sabemos claramente que la política es el arte de gobernar. Es decir, es el ejercicio de gobernar o de ejercer poder sobre algo, sobre alguien, y que el asunto político es un aspecto propio del ser humano por su creación, que todos los seres humanos desde que fuimos creados cumplimos una función política, es decir, una función de gobierno, una función de autoridad, una función de análisis y de interpretación de las diferentes realidades que nosotros vivimos. Sin embargo, el tema de la política es un tema bastante complejo en el ámbito cristiano. Es tan complejo que muchísimas personas o muchísimos sectores del cristianismo rehúsan hablar sobre el tema de la política y abiertamente dicen que la política no tiene que ser tocada como un aspecto propio de cosmovisión nuestra. Ese es uno de los extremos, pero el otro extremo, que genera también profunda reacción, es decir que todos podemos hablar abiertamente de política, que la iglesia es un agente político y que la iglesia como agente político tiene un quehacer propio en la sociedad y que puede intervenir activamente en asuntos de política y de partidismo y de énfasis y de colores políticos. Estas dos realidades son interesantes y es lo que nosotros queremos ver. Primero, ¿es posible que la iglesia pueda participar de política abiertamente en asuntos partidistas, en asuntos de toma de decisiones políticas? ¿O la iglesia es una entidad apolítica, es decir, que es ajena a toda realidad y a toda implicación directamente política? ¿Cómo entender la política a la luz de la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra participación? ¿Qué debemos profesar como cristianos que entendemos la gloria de Dios y que entendemos que la razón última por la cual Dios nos creó, la razón esencial, es la gloria de Dios? ¿Hay aspectos de la política o hay dimensiones de la política que puedan glorificar a Dios? ¿Hay asuntos del gobierno humano y civil que estén de acuerdo a los parámetros correctos de la Escritura? ¿Glorifican a Dios nuestras opiniones políticas? ¿Glorifica a Dios nuestro partidismo, nuestro interés o sesgo por algún movimiento u otro? Esas son preguntas importantes que nosotros debemos resolver en esta mañana y el título es ¿el pueblo se alegra? En términos de pregunta. Marcos 6, 17 al 20 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarla y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero la escuchaba de buena gana. Ese texto es uno de los textos importantes que habla la Biblia de cómo los cristianos deben reaccionar en situaciones de política y cuáles son algunas consecuencias propias que tenemos. En el caso de Juan Bautista, dice la Biblia que fue decapitado por él tomar una participación activa con un líder político y de denunciar algunos de sus pecados morales. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este texto del profeta Miqueas es un texto que habla de asuntos políticos, es decir, asuntos de gobierno, especialmente enfocados en el área social, en el área de ayuda al necesitado, de la justicia y la misericordia delante de Dios. ¿El pueblo se alegra? Es la pregunta que nosotros vamos a resolver hoy, hablando de la cosmovisión política de la iglesia. ¿El pueblo se alegra cuando el justo gobierna? El proverbio que nosotros leímos, el capítulo 29, 2, dice: cuando los justos dominan o cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Esa es la conclusión, es la deducción del proverbio. Es un proverbio interesante de deducción. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. La pregunta es: cuando los justos gobiernan,
¿el pueblo se alegra? Nosotros vivimos lamentablemente en una situación cosmopolítica interesante, que cuando hay gobernantes medianamente justos, el pueblo no se alegra. Nosotros vivimos en una inversión de valores morales, espirituales, éticos, donde prima más bien el desenfreno moral y los líderes que impulsan el desenfreno moral y el desvarío moral y no los principios serios de la palabra. Nosotros vivimos en una sociedad donde la mayoría de los líderes son promotores abiertos de causas inmorales, que van en contra de los principios eternos del Evangelio, y lamentablemente esos son los líderes que se perpetúan en el poder y que la mayoría de las masas aprueban. Por eso la pregunta mía es, ¿el pueblo se alegra cuando los justos gobiernan? Si hubiese gobernantes justos en nuestra ciudad y nuestro país, nuestra ciudad estaría agradecida y estaría alegre por esos gobernantes medianamente justos que promueven la justicia y la misericordia y que promueven la defensa de los valores morales. Lo que nos muestra la realidad social contemporánea es todo lo contrario, que si hay líderes interesados en promover valores absolutos, la sociedad no los aprueba y la ciudadanía no se alegra, sino que más bien los ve como antagónicos a sus propios intereses y los ve adversos a su propia perversión. Yo quiero que nosotros entendamos que la perspectiva política cristiana es la perspectiva del gobierno de Dios. Y en primer lugar, yo quiero que nosotros pensemos que cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:26, que la Biblia narra sobre la creación, les dio un mandato cultural, lo hablamos la semana pasada, un mandato histórico, un mandato supremamente interesante que no puede ser delegado a nadie más y del cual debemos dar cuenta. Pero implícitamente en ese mandato cultural e histórico está el mandato político. Es decir, el hombre por su propio diseño de creación es un ser político, es decir, diseñado para gobernar, diseñado para ejercer autoridad, diseñado y delegado para gobernar de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, ese diseño que Dios dio al hombre para que él gobierne, para que él ejerza autoridad, tiene una única finalidad o un único propósito, y es la gloria de Dios. Dios creó al hombre no para ser gobernado en el caso de la creación, sino para que él, que es corona de la creación, ejerza poder y autoridad y sea mayordomo de la creación, de su propia vida, de todo lo que Dios le delegó, y rinda cuentas a Dios, y todo eso redunde para la gloria de Dios. El justo gobierna solamente cuando entiende el principio de la creación, cuando entiende que es un ser creado y que fue creado para la gloria de Dios, cuando entiende que él no tiene autoridad propia en sí mismo, sino que tiene una autoridad delegada, y que su acción política primordial se fundamenta en el encargo cultural, es decir, gobernar para la gloria de Dios. A lo largo de la historia judía, nosotros encontramos muchísimos hombres que ejercieron poder político, y lamentablemente ese a veces ha sido un referente un poco con mala interpretación para muchísimas iglesias, hablar de que pueden incursionar en causas políticas. Algunos de estos hombres que incursionaron en causas políticas fueron José, ¿cierto?, Moisés, David, Eliseo, Daniel y otros hombres en el Antiguo Testamento, entre ellos Nehemías, Mardoqueo, que ejercieron acciones políticas dentro de un territorio para efectos civiles. Estos hombres son el modelo a seguir de muchas organizaciones cristianas, porque ellos lo que dicen es, si estos hombres, siendo líderes de Dios, pudieron ejercer causas políticas o liderar asuntos políticos dentro de un gobierno, bien hubiese sido entre los judíos o entre los persas o en Babilonia, entonces es legítimo para cualquier cristiano poder también promover asuntos políticos y no habría ninguna dificultad. Entonces, hoy en día tenemos un fenómeno, especialmente en nuestra sociedad contemporánea, y es que muchísimas iglesias cristianas están viendo la opción política como una salida, según ellos, para la extensión del reino y para ejercer autoridad. Y muchísimos líderes cristianos o religiosos han dejado las predicaciones de los púlpitos para enrutarse en las filas políticas y asumir liderazgo civil. Eso es supremamente interesante, porque el argumento que ellos usan para esa opción política o partidista es decir que Moisés fue político, que Josué fue político y que Daniel también fue político. La pregunta es, ¿el llamado que estos hombres ejercieron a nivel civil
implicaba dejar una causa religiosa eminentemente delegada a un llamado religioso para dedicarse a las causas políticas. Ellos fueron llamados directamente para ser hombres de renombre, con inteligencia, para ejercer poder militar o poder judicial en un imperio, pero no fueron llamados para ser pastores o para ser predicadores del evangelio. Ese es un asunto importante que debemos revisar. Ahora, el otro asunto es el siguiente. Cuando estos hombres incursionaron en estos ambientes políticos o civiles en Egipto, en Persia, en Babilonia o en Egipto, ellos negociaron sus principios de fe. Ellos tuvieron que renunciar a sus principios morales para poder tomar esos espacios políticos y ser honrados. Ellos negociaron su fe, negociaron sus principios, negociaron su gobierno de Dios y su vivencia para la gloria de Dios. La respuesta es no. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? La Biblia dice que José se mantuvo íntegro, aún estando en un espacio político de gobierno y ejerciendo autoridad. Dice la Biblia, Dios estaba con José y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba porque José era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Es decir, estos hombres que incursionaron en asuntos políticos en su momento no fueron influenciados por los gobiernos de turno, ni tuvieron que negociar sus principios de fe, sino más bien ellos fueron llevados para ser sal y luz en medio de una sociedad corrupta y fueron instrumentos de Dios para gobernar estas naciones, estos imperios y para desarrollar estas naciones. La política bíblica promueve el bien común. Ese es un principio político universal. Y ese es un principio político que viene del carácter de Dios. La política correcta no promueve el beneficio individual, no promueve el enriquecimiento individual, sino que promueve el bien común. Por eso el texto de Miqueas dice, Dios pide que hagamos justicia y misericordia. Y la justicia y la misericordia tienen que ver con asuntos comunes, de bienestar para una sociedad. Cuando Dios pone hombres, sean cristianos o no, para ejercer autoridad en una nación y para dedicarse a asuntos civiles de gobierno y de legislación, ellos están llamados a promover el bien común. Y ese bien común debe redundar para la gloria de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad donde no se promueve el bien común, sino los intereses individuales. Vivimos en un país mal llamado país de derecho, donde no se promueve el bien común sino los intereses individuales, el enriquecimiento individual y se deshonra a la mayoría de la población. Eso significa que una causa política legítima de cualquier nación, mucho más si es gobernada por hombres justos, es promover el bienestar de la familia, el bienestar de la iglesia y el bienestar de la sociedad. Es decir, promover los estamentos que Dios promueve. La pregunta es, ¿nos mueve a nosotros cuando estamos interesados en asuntos políticos el interés de contribuir al bienestar común, a la gloria de Dios y a la justicia? ¿O cuando nosotros nos interesamos en asuntos políticos estamos movidos por el propio bienestar, por la fama, por el poder o por un beneficio económico particular o por un honor individual? Es muy probable que la mayoría de nuestros gobernantes que aspiran a cargos públicos hoy en día y los que están ejerciendo, realmente no tengan ningún interés común, sino que ellos estén pensando en sí mismos, en el bienestar que pueden tener y cómo ese escalón político les puede facilitar lo que ellos quieren. El pueblo se alegra cuando el justo gobierna. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia que el pueblo de Israel en algunos periodos tuvo gobernantes justos o medianamente justos. ¿Qué hizo el pueblo cuando tuvo esos gobernantes aparentemente justos? Según la historia judío-cristiana. Dice la Biblia que el pueblo se prostituyó, que el pueblo se relajó moralmente, que el pueblo se descuidó moralmente. En lugar de alegrarse por tener gobernantes justos, ¿cierto?, como el rey David, como el rey Josías, como otros gobernantes que fueron medianamente justos y temerosos de Dios, en lugar del pueblo alegrarse, según debe ser la condición propia de cuando es gobernado por un justo, más bien el pueblo reaccionó diciendo, no queremos ese gobierno, queremos uno que nos permita todas las cosas que nosotros deseamos. No sé si ustedes recuerdan, pero muchísimos gobernantes en el Antiguo Testamento promovieron la destrucción de las imágenes, promovieron la destrucción del culto a Baal, promovieron el llamado a la vida moral,
a la vida austera y promovieron también la adoración en el templo, y los sacrificios y la Pascua y todas las ceremonias judías. ¿Qué hizo el pueblo cuando fue gobernado por estos hombres? La Biblia no dice que ellos adoraron reverentemente a Dios, sino más bien señalaron a estos líderes y no los vieron como propicios para su propio bienestar, sino que los vieron contrarios. Por eso la pregunta mía para ustedes y para mí hoy es, ¿el pueblo se alegra cuando un justo gobierna? Nosotros tenemos en nuestro país algunos hombres y algunas mujeres que han promovido causas morales justas en los últimos años en este país. Hemos tenido líderes que, si bien no son cristianos, tienen principios morales arraigados, religiosos, y son defensores de la familia, son defensores de la moral, y han promovido desde sus instancias, bien sea en el Congreso o en el Parlamento, han promovido estas causas. La pregunta es, ¿la sociedad los recibe bien a estos hombres? ¿La sociedad ve buena la participación de estos líderes que son defensores de la vida y de la familia? O más bien dicen que son retrógrados, que son patriarcales, que son pasados de moda, que hay gente que no entiende con mente abierta la libertad contemporánea. Lamentablemente así sucede, que este tipo de líderes que legislan a favor de la vida y de la familia, la sociedad en general los ve como contrarios a sus propios intereses. Leamos algunos textos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablando de que nuestra cosmovisión o nuestra forma de ver la vida en los diferentes aspectos debe ser acorde a los principios propios de la palabra y a la mente renovada que el cristiano tiene. Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el Salmo 72:12 al 14 dice, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. En Proverbios 29:14 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Y luego en Proverbios 31:4 y 5 dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Este texto, y como otros, habla de la gran responsabilidad que tienen los magistrados y que tiene el parlamento en una nación. Es muy probable que nosotros pensemos, como tenemos siempre una dicotomía en la comprensión de la cosmovisión, que pensemos, bueno, los cristianos somos ministros de Dios, los que lideran civilmente son ministros de Satanás. Es probable que pensemos así, como a veces pensamos que venir a la iglesia es espiritual y que ir al trabajo es secular. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que los cristianos somos ministros de Dios para su gloria, pero los que lideran políticamente también son ministros de Dios. Y lideran también para la gloria de Dios. Y ellos deben gobernar sometidos bajo los principios absolutos del Evangelio. El texto que leímos de Proverbios 31 es un texto muy interesante porque dice que los líderes políticos y civiles y militares y religiosos no deben ser alcohólicos, ni deben beber vino, porque dice, si ellos son alcohólicos, disipan todo su pensamiento en su alcohol y entonces pervierten el derecho y causan gran aflicción a la nación. Ese sería un buen indicador para la elección de nuestros líderes políticos, que tuvieran una vida organizada y que no fueran desordenados en el alcohol o en la droga. Pero lamentablemente nosotros sabemos que muchos de nuestros líderes políticos no solamente son alcohólicos, sino que muchos de ellos son drogadictos y otros tienen vidas morales muy desordenadas. ¿Bajo qué principio de ley, moral y de justicia ellos pueden legislar? Si sus propias vidas no son un ejemplo. Pero la pregunta que nos estamos haciendo es, si hay un gobernante justo que gobierne, ¿el pueblo se alegra?
Y la respuesta es no. ¿Por qué la nación no se alegra cuando hay gobernantes justos? ¿Y por qué habiendo hombres que son un poco más organizados en su moral, en el momento de las elecciones no ganan los puestos públicos principales? Y ganan a veces las personas más desordenadas en su vida moral. ¿Por qué? Porque está comprobado que el pueblo no se alegra cuando un justo lo gobierna, sino que más bien ve como un estorbo para él desordenar su vida más de lo que ya es. Y eso es lo que nos muestra la depravación total humana. El hombre es tan depravado que cuando hay alguien que lo gobierna bien, se incomoda y lo ve como un estorbo para sus propios intereses, y él prefiere hombres corruptos que le faciliten su vida. Mateo 25, 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hablando de que el asunto de la misericordia o de la compasión social o de la ayuda al menesteroso efectivamente es un asunto político, prioritario, que cualquier nación debe atender. Más que legislar sobre asuntos morales, nuestros gobernantes deben legislar sobre asuntos de justicia y misericordia, que es el encargo esencial que Dios les ha dado. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Nuevamente Jesús hablando y diciendo cuál es el encargo básico del Evangelio, encargo que se debe cumplir desde la iglesia y se debe promover en las esferas sociales. Y luego en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los encargos básicos que tenemos es de proteger al pobre y al necesitado, y de discipular o instruir o adoctrinar a nuestros hijos para que ellos entiendan la forma de gobierno correcto y cuál es su participación activa en política. ¿El pueblo se alegra cuando el perverso muere? La segunda parte del proverbio que nosotros leímos dice: el pueblo se alegra. Dice: cuando domina el impío, el pueblo gime. Y hay otro proverbio paralelo que dice: pero cuando el impío muere, el pueblo hace fiesta. La pregunta que nos estamos haciendo es: a causa de la perversión total humana y todos los efectos de la caída en las diferentes esferas sociales y humanas, cuando el perverso gobierna y cuando él muere, ¿el pueblo realmente hace fiesta porque él murió? ¿O más bien está muy triste porque murió? Nosotros tenemos una situación muy compleja en nuestra cosmovisión, porque a veces nosotros nos dejamos llevar con facilidad por la apariencia, ¿sí? Recientemente murió un cantante muy famoso de nuestro país, con muchísimos hijos y muchísimas mujeres, pero todo el país lo lloró. Y lo lloró porque era un ídolo y sigue siendo un ídolo ahora muerto. Pero ¿cómo era su vida? Sindicado de droga, de homicidio, de secuestro, abandono de sus hijos. No tuvo uno ni dos, más de 40 hijos abandonados. Y nosotros decimos: pero es un ídolo. Es un ídolo para la sociedad. Estamos preguntándonos: cuando el perverso muere, ¿el pueblo se alegra o el pueblo se entristece? La Biblia dice, la Biblia, que es palabra absoluta de Dios, dice: cuando el perverso muere y ya no ejerce poder sobre un pueblo o sobre una sociedad, el pueblo debiera alegrarse. Porque muere un perverso que ha subyugado y ha sido tirano con una sociedad y ha negado los principios de Dios. Pero ¿sucede eso en nuestro país, en nuestra sociedad tan perversa? Sucede lo contrario. Cuando muere el perverso, la gente hace duelo diciendo: ¿cuánto vamos a extrañar a esta persona? Nosotros tenemos gobernantes que han sido muy perversos en su forma de gobierno, muchos de ellos dedicados a la brujería, a la masonería, dedicados a una vida doble, muy inmorales, pero cuando ellos mueren, la sociedad los reclama y se los extrañamos muchísimo. Algunos de ellos se convierten en ídolos, ¿no? Algunos de los dictadores que han muerto en países vecinos y aún en nuestro país, la gente les rinde culto como si fueran grandes dioses. Y uno dice: es absurdo, porque la palabra dice: el pueblo se alegra cuando el perverso muere.
¿Por qué cuando el perverso muere el pueblo no se alegra? Si el principio es al contrario, por nuestra condición pecaminosa, porque a nosotros a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. ¿Por qué el pueblo no se alegra cuando el perverso muere? Porque el pueblo es perverso. Y como el pueblo es perverso, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y más bien cuando muere el perverso, él dice, ¿qué pérdida tenemos? Porque este era el que nos permitía a nosotros o nos daba facilidad de hacer lo que nosotros queríamos, y por eso políticamente ahora nos quedamos sin un instrumento en el poder. Ustedes saben que la mayoría de las personas que están hoy en día en nuestro gobierno, muchos de ellos son abanderados de estas causas inmorales que está promoviendo nuestro país. Eso es abiertamente conocido por nuestro país, ¿cierto? Que algunos de estos líderes o ministros o ministras o son homosexuales o están a favor de las uniones homosexuales y la adopción, a favor de todas estas causas políticas que ellos llaman, que realmente no son políticas sino perversas. ¿Y por qué la sociedad los reclama? Porque les favorece sus propios intereses. Los efectos de la caída, queridos hermanos, son tan terribles que han tergiversado el mandato cultural de Dios. El mandato cultural de Génesis 1, 28 y 29 es: administren la tierra, sojúzguenla, gobiernenla para la gloria de Dios, administren sabia y justamente porque tenemos que dar cuentas. Ese es el mandato político. Tenemos un encargo político esencial por condición natural. Y ese mandato político es: debemos gobernar para la gloria de Dios, debemos ser mayordomos. Esa es una acción política. La mayordomía es una acción política que nosotros ejercemos, del tiempo, del trabajo, de nuestras capacidades, de nuestras facultades, de las oportunidades. Esa es una acción política. Y esa acción política debe ser ejercida para la gloria de Dios. La pregunta es: ¿lo hacemos nosotros así? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? La respuesta es porque somos perversos. Y porque aún siendo regenerados por la gracia de Dios, actuamos muchísimas veces como hombres y mujeres perversos, vendidos a una cosmovisión contemporánea y no sometidos a los principios del Evangelio. Nosotros sabemos que la mayoría de los ídolos que nos venden hoy los medios de comunicación, en el deporte y en la música, la mayoría de estos ídolos que los jóvenes abrazan y siguen en grandes multitudes son muy perversos en su vida moral. La gran mayoría. Y de hecho ellos se hacen famosos cuando ellos se promueven en sus perversiones morales. Entre más abiertamente ellos hablen de sus perversiones, más famosos son, más seguidores tienen. ¿No es eso contradictorio? Cuando uno de ellos se atreve a decir es que yo soy bisexual, eso le llueven los seguidores. O cuando alguno de ellos dice es que yo me divorcié y me volví a casar y ahora no sé ni qué es lo que quiero, les llueven los seguidores y todo el mundo dice, no, es que es nuestro ídolo, no importa lo que él piensa o crea o haga, lo vamos a seguir. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque vivimos en una sociedad pecaminosa y porque el pueblo, en lugar de alegrarse cuando el perverso muere, el pueblo se alegra cuando el justo muere y se entristece cuando el perverso muere. ¿No es eso muy paradójico, queridos hermanos? Y que a nosotros los cristianos nos pase, porque nosotros somos abanderados de los principios eternos del Evangelio. Nosotros somos defensores de la moral absoluta que viene de Dios. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia aprobar o promover personas o movimientos o circunstancias que vayan en contra de asuntos de la moralidad absoluta de Dios, porque nos hacemos responsables. Algunos dicen, bueno, yo no digo nada y yo guardo silencio, pero guardar silencio también es una acción política. Es una acción abiertamente política cuando yo no reacciono. La iglesia está llamada a anunciar el Evangelio y a denunciar las injusticias civiles, a denunciar los abusos. La Biblia nos ordena que nosotros solo debemos lealtad a nuestro Dios. La única lealtad válida para el cristiano es a las Sagradas Escrituras. Es ante las únicas que nos reverenciamos, ¿sí? ¿Recuerdan Lutero cuando fue llevado a la dieta de Worms? Cuando le dijeron, bueno, tiene oportunidad de retractarse para que le salvemos la vida. Él dijo, no es justo ni es apropiado porque mi alma, mi corazón está ligado
a las Sagradas Escrituras y decir lo contrario no es adecuado. Si tengo que morir, moriré. Pero mi corazón está atado a las Sagradas Escrituras. ¿Puede decir eso un cristiano como nosotros? ¿Como una acción política legítima? Si tuviera que renunciar a este trabajo, o si tuviera que renunciar a esta situación, o a esta amistad, o a este lugar de trabajo, o a lo que fuese, o a esta utilidad, por amor a la palabra y a los principios absolutos, lo estoy dispuesto a hacer. ¿Usted lo pudiera hacer? O podemos justificar y decir, no, pero es que la utilidad es muy buena y bueno, Dios sabe que yo, aunque esté haciendo negocio con esta persona, yo no me voy a dejar contaminar por él. O aunque yo esté relacionándome en esta situación con alguien que cree diferente, yo no me voy a dejar influenciar. Queridos hermanos, la iglesia fue llamada por Dios y establecida por Dios no para conquistar el gobierno, ni para tener igualdad civil, ni para tener la aprobación de los estados y sus gobernantes. La iglesia fue instituida para cumplir con una misión transformadora, predicar el evangelio. Si Dios nos llama para participar en asuntos de política, como creyentes individuales capacitados lo podemos hacer, pero en ningún momento nosotros podemos pretender transformar los estados pensando que con una acción política partidista pudiésemos transformar las condiciones de una nación y facilitar el desarrollo de la iglesia. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego Proverbios 28, 4 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Y en el 29, 4 dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Queridos hermanos, el texto que nosotros leímos de Apocalipsis nos dice claramente cuál es la posición de la iglesia frente al Estado. Y lo que dice es que el Estado siempre va a perseguir a la iglesia, porque la ve como antagónica, la ve como adversa a sus intereses civiles. La iglesia siempre es la que tiene que promover los principios del evangelio como una acción política legítima. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros o lo de los demás. Y luego en Romanos 13, 1 al 8, que es un texto bien importante para entender el tema de la acción política y de los magistrados, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué nos enseña la Biblia con relación a nuestros gobernantes civiles? Sométase cada uno a las autoridades, porque fueron puestas por Dios y porque estas autoridades, aunque actúen perversamente, contrario a los principios de Dios, son servidores de Dios y tendrán que dar cuentas. Esa es una acción política legítima. Nosotros tenemos la tendencia natural de o estar a favor o estar en contra. Y con muchísima facilidad estamos juzgando a los gobernantes y no viendo que ellos son puestos por Dios, que cumplen una tarea legítima y que si ellos lo están haciendo mal tendrán que dar cuentas a Dios porque son ministros de Dios. Fueron puestos como ministros de Dios. Ahora, esa también es una gran responsabilidad cuando participamos en las elecciones.
porque eso descarga sobre nosotros como cristianos una gran responsabilidad. ¿A quién usted respalda en las elecciones con su voto? ¿A la persona que tiene la mayoría? ¿A la persona que a usted le gusta porque le ofreció algo? ¿O a aquel que usted ha hecho un estudio y considera que moralmente está más acorde a los principios del Evangelio y que va a honrar a Dios con su vida allá en este cargo público? Sométanse todos a las autoridades. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado. La Biblia nos dice, no debáis a nadie nada, sino paguemos lo que corresponde a cada uno. Y ese texto está en el contexto de la acción política y de la acción tributaria. Nosotros tenemos la facilidad de decir, bueno, yo no pago mis impuestos porque es que ellos los administran mal. Dice la Biblia, paguemos a cada quien. Al que hay que pagarle tributo, paguémosle tributo, no le debamos nada a nadie, sometámonos a las autoridades y seremos alabados de todos, y de esa manera amamos a nuestro prójimo, y esa es una acción política legítima de la iglesia. Nosotros los creyentes debemos ser los mejores trabajadores, los mejores ciudadanos, debemos ser las personas más comprometidas con nuestros deberes civiles. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cuál es nuestro rol como cristianos y entendemos que somos luminares en el mundo y que si queremos ejercer nuestra autoridad cristiana debemos ser moralmente íntegros y también debidamente responsables de nuestros deberes. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Y eso es una de las tareas de las acciones políticas. La Confesión de Fe de Westminster habla sobre el tema de los magistrados civiles. Y la confesión comprende claramente que es probable que en algunos casos algunos cristianos sean llamados a ejercer causas políticas, porque se han capacitado, porque están instruidos y porque tienen la posibilidad de llegar a esas instancias. ¿Sí? La Confesión de Fe de Westminster reconoce que algunos creyentes de las iglesias que son fieles y que están capacitados pueden ejercer funciones políticas como magistrados, como senadores o con acciones políticas de alta posición, como el caso de Daniel o José u otros. Si ellos llegan a esas instancias políticas, ¿qué debe decir la iglesia? Respaldarlos, ¿cierto? Pero ¿cómo deben ellos ejercer su acción política? Primero, rendidos a Dios y a su palabra, sometidos en su membresía a una iglesia local, entendiendo que ellos son instrumentos de Dios para servir en una nación y no contaminándose de las causas políticas del momento o de las causas inmorales, sino siendo testigos contundentes de la verdad del Evangelio. ¿El pueblo se alegra cuando el justo gobierna? ¿O más bien se entristece y se aflige? ¿El pueblo se alegra cuando el perverso muere? ¿O más bien se entristece cuando muere uno de los que los lideraba y les abría la brecha para sus perversiones? Y en tercer lugar, ¿el pueblo se alegra cuando Dios lo gobierna? Es interesante porque el contexto del texto de Proverbios es la alegría, la fiesta, el banquete. Pero nosotros estamos viendo que en contraposición lo que hay es tristeza. Porque el pueblo se entristece cuando un justo lo gobierna. El pueblo se entristece cuando un líder perverso muere y deja de liderarlo, pero también se entristece cuando comprenden que Dios los gobierna. En todo el sentido de la palabra, de lo que hemos hablado con relación a la acción política, debemos entender que Dios es el que gobierna. Con muchísima facilidad nosotros perdemos el horizonte y pensamos que Dios no nos gobierna, sino que estamos gobernados por movimientos políticos o por líderes políticos que están en contra de la fe bíblica. Con muchísima facilidad nosotros pensamos eso. Inclusive con muchísima facilidad oponemos resistencia a muchos de nuestros gobernantes pensando que ellos no nos gobiernan, sino que que Dios no nos gobierna, sino que estamos gobernados por ellos. Pero no ese es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es Dios nos gobierna. Indistintamente del líder de turno, indistintamente de la corriente o del color político que tengan los líderes y el Congreso que esté en el momento, Dios nos gobierna. Las políticas que ellos puedan aprobar, las podrán aprobar solo si Dios les permite, y muchas de esas políticas serán usadas para mayor juicio a ellos y también a una nación.
Nosotros necesitamos entender que Dios gobierna, que Dios como rey y gobernador es absoluto y Él gobierna sobre todos y sobre todos. Todas las entidades políticas que Dios dio al mundo, todas las organizaciones y las instituciones fueron dadas para mostrar que Dios es un Dios que gobierna. Si bien es cierto, nuestros líderes políticos nos gobiernan mal, esas entidades fueron provistas por Dios. Y esas instancias y esos propósitos que ellos tienen deben cumplir el señorío de Cristo y deben ser ejercidas bajo el gobierno político del amor de Cristo y del perdón. Pero no es así como gobiernan nuestros líderes. No es así como nosotros somos gobernados en una nación como la nuestra. Nosotros no somos gobernados bajo el principio del amor, de la justicia y del perdón. La mayoría de los valores políticos que priman hoy en día es el respeto a la individualidad, ¿sí? Es el valor de la tolerancia, es el respeto a la libre opinión, ¿sí? No bajo el bien común y no gobernados bajo los principios de Cristo. Nuestro mandato cristiano como entidad política, como creyentes, con un ejercicio político natural a nuestra creación, es proclamar el evangelio del reino y predicar las buenas nuevas de salvación. La iglesia sí ejerce una acción política. No es cierto que la iglesia sea apolítica, eso no existe, porque todos los seres humanos somos seres políticos. Eso es parte de la condición propia de nuestro ser. Es decir, fuimos creados para gobernar y para marcar e interpretar directrices. Entonces la iglesia sí es una entidad política, no politiquera. La iglesia como entidad política tiene un encargo esencial: predicar el evangelio, proclamar el evangelio. Esa es una acción política legítima que ustedes y yo tenemos donde estamos. En el trabajo, en el barrio, en la empresa, donde nos encontremos, nuestra acción política legítima es predicar el evangelio, vivir el evangelio y denunciar las estructuras de pecado. Estamos llamados para eso, más que para tomar una acción de color político, o más que abanderados de un partido. Nosotros somos abanderados de los principios del evangelio, los proclamamos, los enseñamos y nos sometemos al señorío de Cristo, y de esa manera extendemos el reino. Éxodo 18 y 19 dice: oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ese es un encargo que se le da a Moisés. Somete tú los asuntos a Dios. Todos nuestros asuntos, aún los asuntos políticos, deben ser sometidos a Dios. Nosotros no comprendemos cómo algunas iglesias se han desviado de este principio de proclamar el evangelio y han tomado causas políticas de manera abierta. Si no entendemos, porque no es el llamado de la iglesia, ni es el llamado de los siervos de Dios, no es el llamado de ningún hombre que Dios ha puesto en eminencia como predicador o como pastor o ministro del evangelio, rebajarse a los asuntos políticos llenos de tanta corrupción y de tanta desviación. No es el encargo nuestro. El encargo nuestro como iglesia es proclamar el evangelio y someter todos nuestros asuntos a Dios. Mateo 6:33, un texto muy conocido, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es una acción política legítima de la iglesia y del cristiano: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Es usted un ser político? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son sus postulados políticos? La gloria de Dios, el servicio, la extensión del reino, los principios morales, la predicación del evangelio y la denuncia de las estructuras de injusticia. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchos movimientos políticos y muchos modelos de gobierno, ¿sí? Entonces algunos van a decir: bueno, el mejor modelo es el comunismo, otros van a decir el socialismo, otros el marxismo, otros hablan del liberalismo, del libre mercado, del Estado de Derecho, de la democracia representativa. Hay muchísimos modelos de gobierno a lo largo de la historia. ¿Cuál es el modelo perfecto? ¿Hay un modelo perfecto a nivel político? ¿Hay alguna nación que tenga el modelo perfecto de gobierno? Ahora, si lo tuviera, ¿quiénes lo ejercen? Hombres imperfectos. Hay modelos que son mucho más justos y que previenen mucho más la corrupción
o el monopolio. Hay modelos políticos que ayudan más y contribuyen más. La Biblia nos habla de modelos políticos. Josué tuvo un modelo político en la forma como organizó el pueblo. La forma como la iglesia se organiza y se gobierna es una acción política legítima de ejercer poder y autoridad. Dios ha dejado como una acción política legítima de gobierno que no haya pluralidad o democracia, sino que hayan líderes en ejercicio de poder y que el gobierno o la autoridad no esté centrada en unos pocos, sino que haya una pluralidad de gobernantes. Es interesante, queridos hermanos, lo que la Biblia dice, porque los modelos de gobierno cambian y los gobernantes cambian, pero ¿quién no cambia? Dios no cambia. Su acción, su encargo legítimo a nivel político no cambia. Justicia y misericordia. Justicia y perdón, reparación, compasión, todo centrado en la gloria de Dios. Daniel 4:17 y 34 al 35. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, constituye sobre él al más bajo de los hombres, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El pueblo se alegra cuando sabe que Dios lo gobierna. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad que cada vez más rechaza a Dios. Vivimos en una sociedad que cada vez más, de manera resistente y abierta, saca a Dios de su lenguaje. Saca a Dios de su diario vivir. En otras oportunidades, nuestras sociedades religiosas de nuestro país, en algunas épocas pasadas, era muy pendiente de los asuntos religiosos y meditaba o invocaba siempre a Dios en cualquier asunto. Pero cada vez nuestra sociedad está dando un giro y es, saquemos a Dios de nuestro lenguaje, no lo mencionemos, no lo tengamos en cuenta y de esa manera podemos vivir a nuestras propias anchas. De esa manera no tenemos quien nos ponga un umbral tan alto y nos exija leyes morales tan perfectas y tan absolutas. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queridos hermanos, nosotros somos mayordomos. Dios nos puso como mayordomos. Nuestra acción política o nuestro quehacer político como ciudadanos y como iglesia surge de la creación, del mandato cultural. Surge de un encargo sublime que Dios nos dio a todos los hombres y es la mayordomía. La mayordomía de nuestra propia vida, la mayordomía de las esferas de la sociedad, pero también la mayordomía sobre todo de la creación. Cuando entendemos el tema de la mayordomía, lo que estamos diciendo es no somos dueños, hay un dueño. Y yo sencillamente soy un administrador o un gerente de lo que Dios me ha dado para que yo administre. Como mayordomo yo soy gerente de mi propia vida. Eso significa no soy dueño de ella, debo rendir cuentas a Dios. Esa es una acción política. Como mayordomo no soy dueño de mi familia, ni de mis ingresos, ni finanzas, ni de mi tiempo, absolutamente de nada. La acción política legítima es yo soy administrador, soy gerente, soy mayordomo y tengo que dar cuentas a un creador justo, misericordioso y compasivo, pero veraz, que tengo que rendir cuentas. Como mayordomos redimidos debemos esforzarnos en proteger la vida, debemos esforzarnos en defender la creación. Como mayordomos redimidos debemos esforzarnos por participar legítimamente en nuestra sociedad y no pasar inadvertidos. Como mayordomos somos llamados a hacer la diferencia y a no compartir con el mal cómplicemente, como muchos creyentes o muchos movimientos en algunos periodos lo han hecho. Como mayordomos Dios no espera que nos apartemos de la sociedad. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como mayordomos, Dios nos ordena invertir nuestra vida, nuestro dinero y todo nuestro esfuerzo para la gloria de Dios, implicando esa gloria de Dios el beneficio de una sociedad,
el beneficio de una nación. ¿Recuerdan la intercesión de Abraham por Sodoma y por Gomorra? Si hubiese 50 justos o 40 justos, o aún si hubiese 10 justos en la ciudad, ¿destruirías tú al justo con el impío? Y la respuesta del Señor: si hubiese siquiera 10 justos, no destruiría al justo con el impío. Queridos hermanos, como cristianos tenemos una acción política legítima: ser sal y ser luz, preservar, pero preservar con nuestro compromiso y con nuestra dedicación, preservar con el conocimiento de nuestras estructuras políticas y de la condición perversa del hombre, no dejarnos llevar e influenciar fácilmente por cualquier dirigente político que nos ofrece algo. Lamentablemente nosotros tenemos en nuestro país la experiencia de que el voto de uno fácilmente puede valer un desayuno o un bulto de cemento, o a veces nada. ¿Sí? Es muy triste que como cristianos también nos prestemos para eso, porque como cristianos debemos ser defensores de los principios absolutos del Evangelio, sin tener sesgos en la comprensión de justicia y de la moralidad. El gobierno es una institución sagrada, lo dice la Constitución, pero lo dice la Biblia. ¿Por qué el gobierno es una institución sagrada? Porque Dios la instituyó, porque depende de Dios y porque Dios gobierna. Aunque ponga a hombres justos o perversos en un momento dado, Dios gobierna sobre ellos e inclina a esos gobernantes a todo lo que Él quiere, porque ellos son ministros de Dios y porque Dios nos ordena categóricamente a someternos a todas las autoridades. Es la orden que Dios nos da y esa es una acción política legítima que tenemos como iglesia: someternos, no porque nos agraden sus políticas, sino porque entendemos que Dios nos gobierna a través de estos hombres. Si estos líderes nos están llevando a negar principios absolutos del Evangelio, debemos denunciar y debemos oponer resistencia. Pero no somos de los que están oponiendo resistencia por cualquier cosa que no les agrada. El texto que leímos de Romanos dice: porque el que resiste a los gobernantes, a Dios resiste. Y el que no se somete, a Dios mismo no se somete. La pregunta: ¿el pueblo se alegra? ¿El pueblo se alegra cuando tiene gobernantes justos? ¿El pueblo se alegra cuando el perverso muere? ¿El pueblo se alegra cuando comprende que es Dios el que gobierna por encima de estos gobernantes? En toda la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad caída, vivimos en una sociedad perversa, donde saber que tenemos gobernantes y tenemos límites que nos imponen contenciones naturales nos ofende. La pregunta es: tú como cristiano, temeroso de Dios, conocedor de la palabra, ¿te alegras cuando ves que hay un gobernante medianamente justo? ¿O tú como creyente que has nacido de nuevo, te alegras cuando un perverso muere y sabes que se enfrentará al juicio de Dios, pero que no causará más perversiones en una sociedad? ¿O tú como creyente que entiendes el Evangelio, estás feliz y dichoso sabiendo que Dios gobierna esta nación y gobierna tu propia vida? ¿O piensa por el contrario que la nación está a expensas y que está sin nadie que la gobierne? Terminamos leyendo algunos versículos bíblicos. Mateo 5, 13 al 15. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por boca de los impíos será trastornada. Y en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ezequiel 3, 17 al 19 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo molestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero has librado tu alma.
Y terminamos con 1 de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿El pueblo se alegra? Debiera alegrarse. El pueblo, si entendiera el principio bíblico y el carácter de Dios, debiera alegrarse cuando un justo gobierna. Y debiera alegrarse cuando el perverso muere. Y debiera alegrarse y hacer fiestas sabiendo que Dios lo gobierna. Pero no es así por nuestra condición pecaminosa. Por eso tenemos gobiernos tan perversos y sociedades tan tranquilas y tan cómodas, aplaudiéndolos y respaldando sus desvaríos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias te damos porque tú nos gobiernas. Gracias te damos porque nos has dado encargos y acciones políticas legítimas que como creyentes y como sociedad debemos cumplir. Gracias te damos porque estás con nosotros. Y pese a tener gobernantes injustos y tener leyes inmorales, tú cuidas tu pueblo, Señor, y tú lo preservas. Y tú mantienes a tu iglesia en victoria. Ayúdanos a entender que es mucho mejor tener un gobernante justo que un gobernante perverso. Ayúdanos a entender que debemos ser seguidores de tu palabra y someternos a tus principios absolutos morales y respaldar causas políticas legítimas que estén acorde con tus principios y no viceversa. Ayúdanos a entender que cuando tú nos gobiernas o cuando entendemos que tú nos gobiernas debemos descansar en el gozo y la alegría de saber que no estamos a la deriva. Te suplicamos por esta nación y te suplicamos para que tengas misericordia de nuestros gobernantes. Gran parte de nuestros gobernantes en todas las ramas del poder son corruptos y realmente no tienen interés común ni están preocupados por el bienestar de esta sociedad. Están preocupados por sus propios bolsillos y por sus propias familias. Te rogamos misericordia para ellos. Te rogamos, Señor, que tu palabra llegue a ellos y ellos comprendan que ellos son ministros puestos por ti para tu gloria y que tendrán que dar cuenta de todas sus acciones, que todas sus firmas y todas sus decisiones no pasarán inadvertidas, sino que tendrán que rendir cuentas a ti por una sociedad que se les fue entregada para que la gobiernen y la legislen y cómo ellos han pervertido el derecho y han traído tanto dolor e injusticia a esta sociedad y han acarreado tanto juicio delante de ti. Gracias por nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender nuestro lugar, ayúdanos a tener una actividad legítima como actores políticos dentro de esta sociedad, predicando el Evangelio, denunciando las estructuras de injusticia, Señor, pero también cumpliendo con nuestro deber de ser sal y de ser luz y de participar en todos los lugares que tú nos permitas participar sin negociar los principios, sin desnaturalizarnos como iglesia y sin perder el horizonte que es tu gloria, tu excelencia y el bien común, el amor al prójimo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.